9 de febrero, Evangelio de San Lucas 5, 1, 11, del libro Hablar con Dios, mar adentro, fe y obediencia en el apostolado. Narra San Lucas que estaba Jesús junto al lago de Genezaret, donde todavía tuvieron lugar tantos prodigios, tantas gracias fueron derramadas por el Hijo de Dios. La multitud se apiñaba en torno a Jesús, de tal manera que le faltaba espacio para predicar. Subió entonces a una barca y mandó que la separaran un poco para hablar a la muchedumbre que, que permanecía en la orilla. La barca la barca donde la que predicaba el Señor es la de Pedro. Ya conocía a Jesús y le había acompañado en algunos de sus viajes. Cristo intencionadamente se mete en su barca y va introduciendo progresivamente en su vida y preparando su entrega definitiva como apóstol, como en cualquier vocación, como en cualquier alma en el que Dios decide meterse hondamente. Muchas gracias definitivas han tenido una larga historia, una profunda preparación por parte de Dios. Preparación tan discreta y amorosa que a veces podemos confundirla con sucesos naturales, con acontecimientos normales. Ha terminado la predicación. Quizás Pedro se siente satisfecho de haber prestado su barca al maestro. Podemos pensarlo así. Y entonces cuando Jesús acaba de hablar a la multitud, le dice a Pedro que prepare los remos y que bogue mar adentro. Aquel día no había sido bueno Jesús, no había sido bueno. Jesús los había encontrado lavando las redes. Después de una noche de trabajo inútil, debían de encontrarse cansados, pues el trabajo era duro. Las redes, 400 o 500 metros cuadrados, formaban un sistema que constituía como una cortina de 3 mallas, de 3 redes más pequeñas, han de arrojarse en el fondo del lago. El trabajo requería por lo menos de 4 hombres para tener la faena en cada red. Pedro dice al Señor que no ha estado trabajando, que ha estado trabajando toda la noche y que no ha logrado nada. La contestación parece razonable. Pescaban ordinariamente a esa hora y precisamente en aquella ocasión la noche había sido infructuosa. ¿Cómo pescar de día? Pero Pedro tiene fe. No obstante, sobre tu palabra echaré la red. Decide proceder como Cristo le ha sugerido. Se compromete a trabajar fiado en la palabra del Señor. A pesar del cansancio y a pesar de que no es un hombre de mar el que le da la orden de pescar, y aún los pescadores conocedores de la inoportunidad a la hora para esa tarea y la ausencia de peces echarán manos a la red. Ahora por pura fe, por pura confianza en el maestro, los elementos que hacían o no aconsejable la pesca han quedado atrás. El motivo de iniciar de nuevo el trabajo es la fe de Pedro en su maestro. Simón confía y obedece sin más. En el apostolado la fe y la obediencia son indispensables. De nada sirve el esfuerzo, los medios humanos, la noche en vela, la misma mortificación, si pudiera separarse de su sentido sobrenatural. Sin obediencia todo es inútil ante Dios. De nada serviría trabajar con tesón en una obra humana si no contáramos con el Señor. Hasta los más valiosos de nuestras obras quedarían sin frutos si prescindiremos del deseo de cumplir la voluntad de Dios. Dios no necesita de nuestro trabajo, sino de nuestra obediencia. Enseñar con rotunda expresión de San Juan Crisóstomo. Pedro llevó a cabo lo que el Señor le había mandado y recogieron tan gran cantidad de peces que la red se rompía. El fruto de la tarea
que se hace guiado por la fe es abundantísimo. Pocas veces Pedro había pescado tanto como aquella ocasión, cuando todos los indicios cuando todos los indicios humanos señalaban la inutilidad de la empresa. Este milagro encierra una enseñanza profunda. Solo cuando se recoge la propia inutilidad y se confía en el Señor, utilizando a la vez todos los medios humanos disponibles, el apostolado es eficaz y los frutos numerosos, pues toda fecundidad en el apostolado depende de la unión vital con Cristo. Jesús contempla en aquellas peces una pesca más abundante a través de los siglos. Cada discípulo suyo será un nuevo pescador que allegará almas al reino de Dios, y en esta nueva pesca tampoco fallará toda la eficacia divina. Instrumentos de grandes prodigios son los apóstoles a pesar de sus personales miserias. Pedro está asombrado ante el milagro. En un momento lo que ha visto todo claro, la omnipotencia y sabiduría de Cristo se llama su llamada y su propia indignidad. Se echó a los pies de Jesús en cuanto atracaron y dijo: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Reconoce la dignidad suma de Cristo y sus propias miserias, su incapacidad para llevar a cabo la misión que le presiente, pero a la vez le ruega que lo tome a él como con él para siempre. Sus defectos y poca valía no le separan de su misión. Sabe ya que con Cristo lo puede todo. El Señor le quita entonces todo temor y lo desvela con entera claridad el nuevo sentido de su vida. No temas, de hoy en adelante serán hombres los que vas a pescar. Se vale Jesús de la imagen de su oficio, donde ha sido ido a buscarlo para descubrir su misión de apóstol. La experiencia de la santidad de Dios y de nuestra condición de pecadores no aleja al hombre de Dios, sino que lo acerca a él. Es más, el hombre convertido se transforma en un confesor y apóstol. Las intenciones de Dios la resulta cercana y amable, y su vida asume el sentido y el valor más pleno. A todos nos llama el Señor para ser apóstoles en medio del mundo, delante de un ordenador o empuñando un arado en la gran ciudad o en la pequeña villa por 5 talentos o con 3. No quiere Jesús seguidores, sino de segunda, suyos de segunda categoría. A todos los llama para que con santidad de vida y ejemplaridad humana sean instrumentos suyos en el mundo para que parece huir de él. Todos los fieles, cualquiera que sean sus estados y condición, están llamados por Dios, cada uno en su camino a la perfección de la santidad por la que el mismo Padre es perfecto, y a los laicos pertenece su propia vocación, buscar el reino de Dios, tratando y ordenando según Dios los asuntos temporales. Llama el Señor a los cristianos y a la mayoría los deja en una ocupación profesional para que allí le encuentren realizando aquellas tareas con perfección humana y a la vez con sentido sobrenatural, ofreciéndole a Dios, viviendo la caridad con todos y aprovechando las pequeñas mortificaciones que se presentan buscando la presencia de Dios. La llamada de Dios es el primer lugar de iniciativa divina, pero exige correspondencia humana. No me han elegido ustedes, sino que yo los he elegido a ustedes. Y quizás nos encontramos con que no somos dignos de estar cerca de Cristo, o nos falta condición para ser instrumentos de la gracia. Es la situación de cada hombre que haya en lo más profundo de su alma una fuerte e imperiosa llamada de Dios. Así el profeta Isaías
al experimentar la cercanía del mensaje de Dios, exclama: ¡ay de mí! Estoy perdido, yo hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros. He visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Pero Dios sabe que nuestra poquedad, y, y como purificó a Isaías y a tantos hombres y mujeres que han llamado a su servicio, limpiará nuestros labios y nuestro corazón. Y voló hacia mí uno de los serafines con un ascua, con una brasa en las manos, y lo aplicó en mi boca y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios y ha desaparecido tu culpa y estás perdonado de tu pecado. A nosotros nos perdona con la confesión y nos purifica principalmente a través de la penitencia. Ellos sacan las obras a las barcas a la tierra, dejando todas las cosas, y le siguieron. Después de haber contemplado a Cristo, no tenían ya mucho que pensar. Ordinariamente, las firmes decisiones que transforman una vida no son fruto de muchos cálculos. La vida de Pedro tendría desde entonces un formidable objetivo: amar a Cristo y ser pescador de hombres. Todos los demás en su existencia serían medios, instrumentos para ese fin. También nosotros, si luchamos diariamente para alcanzar la santidad, cada uno en su propio estado dentro del mundo y en el ejercicio de la propia profesión en nuestra vida ordinaria. Me atrevo a asegurar que el Señor nos hará instrumentos capaces de obrar milagros, y, si fuera preciso, de los más extraordinarios. El Señor se dirige también a cada uno para que nos sintamos urgidos y seguirle de cerca como discípulos fieles en medio de nuestras tareas, y a realizar en el propio ambiente una audaz labor apostólica, llena de fe en la palabra de Jesús. Mar adentro, echa las redes para pescar, le dice. ¿No ves que puedo decir, como Pedro: Jesús, en tu nombre buscaré almas? Contemplando la figura de Pedro, podemos decir a Jesús nosotros también: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y a la vez rogamos que jamás nos separe de Él, que nos ayude a mantenernos hondamente mar adentro, y su amistad y su santidad en un apostolado abierto, sin respeto humano, lleno de fe, porque en nuestra oración personal sabemos oír la voz del Señor, que nos anima y nos urge a llevar almas, y sin que tú encuentres motivo por tu pobre miseria, los que te rodean vendrán a ti, y con una conversación natural y sencilla charlaréis de inquietudes que están en el alma de todos, aunque a veces algunos no quieran darse cuenta. Las irán entendiendo más cuando comienzan a buscar la verdad de Dios. El libro Hablar con Dios, 9 de febrero, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.